Muchísimas gracias, doctora Mayra Ramos, muchísimas gracias, Brenda, por estar en esta emisión de Habla Educación, y donde vamos a hablar de un tema muy importante, la modificación del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, y específicamente del artículo que dispondría que la educación sexual solo sería responsabilidad de padres y tutores, dejando de lado, excluyendo a la escuela en este importante rol, tomando en cuenta también la situación que viven nuestros niños y adolescentes y el desarrollo de su sexualidad, ¿no? Entonces vamos a conversar un poquito y ante esa situación también de este predictamen de la Comisión de Mujer y Familia, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y también muchas voces de la sociedad civil se han hecho presentes para que no se dé esta situación que recortaría derechos de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Pero además también hay algunos otros derechos que se verían recortados y que también vamos a tocar en la entrevista. Bien, entonces comenzaría con usted. Muy bien, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Mayra Ramos. Gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, como lo acabas de señalar, la propuesta de los dictámenes, tanto de la Comisión de Justicia como de la Comisión de la Mujer, implican un evidente retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes, porque lo desconocen. De hecho, señalan que la responsabilidad de educar sexualmente a los chicos, a las chicas, es responsabilidad de los padres, dejando de lado al Estado, cosa que es, como lo acabo de señalar, un retroceso fundamental, porque está desconociendo una realidad evidente. Los chicos, las chicas necesitan información para ejercer su derecho al desarrollo, a la salud sexual y reproductiva de una manera integral, porque de hecho la salud sexual y reproductiva es componente esencial de la salud de todo ser humano. Entonces, negarles una información, acceso, orientación, es desconocer la vigencia de un derecho de esta naturaleza. Entonces, también tenemos que los ambientes familiares en nuestro país, en su mayoría, presentan relaciones conflictivas entre padres e hijos, muchas veces violentas, y otras situaciones de vulneraciones graves de derechos, ¿no? ¿Cómo pretender reducir solo a este espacio la educación sexual de niñas y adolescentes? No, es un absurdo, porque además no solo es la educación sexual, es el derecho a la participación, es la negación de la violencia sexual como un problema evidente, la negación del reconocimiento de la niña y todas sus particularidades. Entonces no solo se limita a la educación sexual. Y por otro lado, efectivamente, tenemos que tener en cuenta que tenemos familias donde el padre, la madre, por diferentes razones no están presentes. ¿Cómo van a educar? En segundo lugar, hay una influencia muy fuerte todavía de que el tema sexo, sexualidad es un tema tabú. Muchos padres no se atreven a tocar el tema. Ellos también necesitan ser capacitados, ellos también necesitan ser orientados para poder abordar el tema. Los mismos profesores y profesoras también necesitan conocer, ser capacitados, ser preparados para poder responder adecuadamente a las inquietudes de los y las adolescentes. Entonces, dejar esto en el ámbito exclusivamente de la familia es un retroceso. Bien, también en esta emisión contamos con la participación de Brenda Álvarez, de Promsex, una organización civil muy vigilante en todo lo que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos, también los derechos de la mujer, de la niñez, de la adolescencia. En ese sentido, Brenda, ustedes también formaron parte de un informe que se presentó ante el Comité DESC, donde se describía la situación precisamente de los derechos económicos, sociales y culturales, y había contenidos muy importantes sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de su sexualidad. Si brevemente nos podrías referir, ¿no?, cómo, o sea, por ejemplo, embarazo adolescente o las tasas de contagio, de infección de IDS, de VIH, situaciones que se pueden evitar con una orientación adecuada. Por ejemplo, si se les permitiera a los adolescentes ir a un centro de salud y que se les pueda dar esa consejería, o también con la educación en las escuelas y no solo reducir a la familia. Bueno, lamentablemente todo
todo el marco normativo restrictivo y que no reconoce los derechos de los y las adolescentes, los niños y las niñas, específicamente en el ámbito de la sexualidad, se traducen en problemas, ¿no? Problemas que finalmente afronta cada adolescente, hombre, mujer, y que muchas veces termina truncando muchos proyectos de vida. Uno de ellos es el embarazo adolescente. El embarazo adolescente, y esto por llamarlo así, que en muchos casos, y seguramente en la mayoría de casos, es embarazo no deseado, ¿no? Que son embarazos que las adolescentes asumen sin necesariamente haberlos deseado. En el Perú tenemos 20 años de no haber disminuido una tasa. Estamos en 13% de embarazo adolescente, y cuando miramos estos porcentajes de forma diferenciada, nos encontramos que en Loreto tenemos 32%. O sea, de cada 100 adolescentes, 32 están embarazados o ya han sido madres. Más de la tercera parte. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con estos adolescentes, no? O sea, ¿por qué o qué sucede que el Estado no hace mucho? Porque si no ha variado la tasa y hay una tendencia al incremento, quiere decir que no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, uno mira y en el comité también cuando presentamos el informe dijimos que habían determinadas barreras legales que no permitían de que se implementaran políticas adecuadas para la prevención del embarazo, para asegurar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y garantizar el derecho a la salud sexual y a la salud reproductiva de los y las adolescentes, ¿no? Entonces, entre ellos, por ejemplo, en esa época que todavía estaban penalizadas las relaciones sexuales consentidas con adolescentes, felizmente 2012 diciembre el Tribunal Constitucional declara inconstitucional eso y le reconoce nuevamente el derecho a la libertad sexual de los y las adolescentes, y le dice el Tribunal Constitucional al Estado que quien tiene que garantizar el ejercicio de este derecho es el Estado, proveyendo información, acceso a servicios de salud, ¿no? Acceso a diferentes mecanismos para que puedan tomar decisiones, ¿no? Entonces, en ese punto, eso es uno. Lo otro es el artículo 4 de la Ley General de Salud, que también el Comité lo dice, donde se supedita la atención o el acceso a los servicios, al acompañamiento de adolescentes, al acompañamiento de los padres, la madre, los tutores, ¿no? Sabiendo que ningún adolescente, por más relación de confianza seguramente que exista, o sea, serán pocos, van a un servicio con sus padres, con sus madres, ¿no? O sea, para decirle estoy empezando mi vida sexual, ¿no? Y eso es un poco también recordar, pienso, cómo hemos sido todas y todos de adolescentes, ¿no? Nunca ha habido esa relación tan cercana porque siempre hablar del sexo o de la sexualidad no es tan sencillo, ¿no? Debería serlo, pero lamentablemente no hay tantos tabús, prejuicios, los padres, las madres que en realidad por un motivo u otro piensan que no debemos iniciar nuestra vida sexual, pero finalmente son decisiones que cada quien va tomando, ¿no? Eso y bueno, y ahora una inminente amenaza que es lo que los dictámenes de las comisiones plantean, ¿no? Entonces que se convertiría también en una nueva barrera legal si es que se aprueba, y esperemos que no sea así. Y esto no solamente tiene efectos en la vida, o sea, en la vida pública, ¿no? Porque el Estado todavía no puede implementar un plan multisectorial o no aprueba una política integral de prevención del embarazo adolescente porque tiene barreras legales, ¿no? Esperaba que la penalización de las relaciones sexuales cayera, ya cayó, y ahora seguramente están tratando de aprobarlo. Ahora tenemos esto, seguramente eso también, si es que se aprueba tal como lo mencionó la doctora, seguramente también se le da una barrera. Entonces tendremos que nuevamente, o sea, plantear acciones de inconstitucionalidad, acciones diferentes para que también caiga y para que el Estado de una vez pueda implementar sus políticas. El Ministerio de la Mujer está preocupado, el Ministerio de Salud está preocupado, porque dice, en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia tenemos metas de prevención del embarazo adolescente, reducción de tasa de embarazo adolescente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así es. Y hablando de normativa, también tenemos, por ejemplo, el Perú ha firmado convenios internacionales. Dentro de nuestra legislación, la Ley General de Educación o la misma Constitución garantizan este derecho para niños y niñas adolescentes. En ese sentido, ¿qué recomendaciones está alcanzando la Defensoría? A ver, primero me gustaría retomar un punto que ha señalado Brenda. Efectivamente, en el Perú nos caracterizamos por dar marchas y contramarchas. La declaración de inconstitucionalidad del artículo 173 del Código Penal que penalizaba las relaciones sexuales es un avance. Además es un avance que se logra gracias a la organización, a la presión de chicos y chicas,
son ellos los voceros, son ellos los que se movilizan, logran recolectar firmas, logran sensibilizar a la sociedad en general sobre lo que el problema significaba, presentan su demanda de inconstitucionalidad, el tribunal le declara inconstitucional, y es importante tener presente que las sentencias del Tribunal Constitucional se caracterizan por 3 aspectos. Uno, primero, que tienen fuerza de ley. Eso no quiere decir que sean una ley per se, sino que tienen tal fuerza que pueden modificar el ordenamiento jurídico. 2, que tienen calidad de cosa juzgada, o sea, el Tribunal Constitucional es la máxima instancia, ¿no es cierto? Contra eso ya no procede ninguna otra acción. Y 3, que la sentencia del TC genera obligaciones para diversos sectores, no solo para el Poder Legislativo, para salud, para educación, etcétera, ¿no? En términos legislativos, hace 2 semanas ya se modificó el Código Penal, ya se adecuó la sentencia, la normatividad a la sentencia. Entonces, si bien por un lado estamos avanzando, aprobar un código de los niños, niñas y adolescentes tal como está planteado sería, como lo he señalado inicialmente, un retroceso terrible. La Defensoría del Pueblo ha presentado su opinión en el caso de la Comisión de Justicia, del dictamen de la Comisión de Justicia, señalando aquella vez 4 puntos importantes, de hecho puntos que fueron consensuados con la sociedad civil y que luego la sociedad civil los hizo suyos también. El tema de los derechos sexuales y reproductivos fue uno, porque, como bien lo ha señalado Brenda, o sea, no podemos seguir desconociendo una realidad que durante 20 años no ha cambiado y no querer tomar medidas para que esto sea de otra forma, ¿no? El tema de la participación infantil, la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho a la participación infantil. Y los asuntos que le competen. Así es, y en ese sentido ya hay iniciativas como los consejos consultivos, los comités asesores, integrados por niños, espacios que son adscritos a municipalidades, al mismo Ministerio de la Mujer, a la Defensoría, donde se escucha la voz de los niños, niñas y adolescentes. El código, la propuesta desconoce todo eso y limita los consejos consultivos a espacios conformados por personas adultas, desconociendo la voz, el derecho a la opinión de los niños, niñas y adolescentes. No desconociendo su condición de sujetos. Pero es una barbaridad. Hay una convención internacional que reconoce, o sea, ¿cómo nos vamos contra eso? Son alrededor de 4 o 6 artículos, si no me equivoco. Así es. Luego está el tema del castigo físico y humillante, que la propuesta de la Comisión de Justicia también elimina el término castigo físico y humillante, cuando en el seno de la Comisión Revisora nosotros habíamos trabajado mucho para que fuera así de expreso y de tácito, porque el castigo físico y humillante es una modalidad de maltrato bastante extendida y aceptada socialmente, porque es la disciplina, ¿no es cierto?, con la que se corrige con las que se educa a los chicos, ¿no? Así es. Entonces es bastante aceptado. Los padres, los mismos profesores dicen, pero por su bien le estoy golpeando con la regla. Entonces no me pueden prohibir que haga eso, ¿no? Entonces ese fue otro de los temas que la comisión eliminó. El tema de la violencia sexual, evita decir la palabra la expresión violencia sexual, cuando la violencia sexual es uno de los problemas más recurrentes en el país, donde la mayor cantidad de víctimas son adolescentes. ¿Por qué querer invisibilizar mediante el lenguaje las situaciones? Porque ellos creen que al decir violencia ya se contiene todas las formas de violencia, pero precisamente visibilizar determinadas formas de violencia va a ayudar a que esto deje de ser una práctica socialmente aceptada, ¿no? Y por último, el tema no menos importante, el tema del lenguaje inclusivo. En el dictamen de la Comisión de Justicia se deja de decir niño, niña, para hablar solo de niños. Claro, argumentan que la Real Academia Española no habla en femenino y en masculino, pero al respecto yo siempre digo, pero bueno, quienes integran efectivamente, o sea, que es una obligación para el Estado, pero además no solo es un tema de forma, es mucho más que eso, porque las niñas como tales tienen problemas, particularidades, características, etcétera, que las diferencian. O sea, el ser niño es distinto a ser niña. Entonces, el lenguaje lo que pretende es visibilizar, así es, lo que implica las necesidades de las niñas como tales. Entonces, en aquella oportunidad la Defensoría presentó un dictamen, como le acabo de señalar, que luego fue apoyado por toda la sociedad y etcétera, y posteriormente, a raíz del dictamen de la Comisión de la Mujer, también hemos enviado opinión sobre el artículo 27 del dictamen de la Comisión de la Mujer, que
una vez más desconoce el derecho a la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes. Y la próxima semana, como Defensoría, vamos a enviar otro documento con una serie de observaciones sobre todo el capítulo de adolescentes en conflicto con la ley penal, porque la propuesta también retrocede en la forma de abordar los problemas de los niños, niñas y adolescentes, al punto que, por ejemplo, establece un proceso penal para los menores de 14 años, la misma ley dice que ellos no son responsables penalmente, sin embargo establece todo un procedimiento penal que termina en una sanción, ¿no? Un desconocimiento y un echar por tierra. Así es, cuando en realidad el Perú se ha caracterizado porque por lo menos en el plano normativo tenía normas bastante avanzadas, ¿no? Claro. Y desde Pronsex, ¿cómo está actuando? Y con la sociedad civil también organizada, con organizaciones de mujeres. Sí, bueno, nosotros participamos de diferentes espacios de coordinación, también con la Defensoría del Pueblo, y estamos ahí como que sumando esfuerzos para seguir incidiendo y a ver si es que finalmente esperemos que el código no se apruebe así, ¿no? Porque dicho sea de paso, el código es una herramienta muy importante. O sea, necesitamos que se apruebe un código, pero un código bueno, un código que garantice los derechos a las niñas, a los niños y adolescentes, que reconozca toda esa problemática y que trate de apuntar a resolver y a garantizar derechos, ¿no? Porque esa es finalmente su función. Bueno, nosotras lo que estamos haciendo en este momento es hacer campañas, ¿no? O sea, estamos trabajando con adolescentes en diferentes regiones, y los y las adolescentes están pronunciándose por su derecho a la participación política también, que también está sujeto al permiso de los padres, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué pasaría de muchos de nosotros? Es lo que se plantea, ¿no? ¿Qué pasaría de muchos de nosotros, de nosotras y nuestros padres? Porque a muchos no les gusta que estemos reunidos aquí, porque son chicos de la RETNA que tienen 14, 13 años, y no les gusta, pero vamos, porque es parte de las actividades, ¿no? De pronto nunca hubiéramos conocido nuestros derechos. Eso es lo que dicen, ¿no? Cuando las mujeres se organizan y que tienen que pedirle permiso al esposo, ¿no? Muchas veces. Exactamente. Y los niños y adolescentes también tienen que pedir permiso a los padres, como en una oportunidad señalaba Jenny Dador, ¿no? Que decía, siempre se nos ve como seres que tienen que ser tutelados. Y es lo mismo que pasa con los niños. De hecho, desconociendo una vez más lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce a los niños como sujeto de derechos. Esa convención es del año 89. ¿Cuántos años han pasado y seguimos pensando que los niños son objetos de propiedad de los padres, sin voluntad, sin opinión? Es una barbaridad. Y en ese sentido, la sentencia del mes de diciembre del Tribunal Constitucional también incorpora un aspecto bien importante. Reconoce el principio de evolución de facultades de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué implica este principio? Implica reconocer que a medida que van creciendo, los niños, las niñas, los adolescentes van adquiriendo responsabilidades de acuerdo a su edad. Entonces, no se puede, por un lado, intentar proteger, y por otro, mediante un código, una norma que, como bien señala Brenda, es tan importante, retroceder. En esos términos, mejor nos quedamos con el código que tenemos. Es más garantista, y a lo que deberían apelar las normas es a ser mejores, ¿no? Y no plantear retrocesos. O sea, uno de los principios de los derechos humanos es la progresividad, ¿no? Que evolucione a la garantía, no al recorte de derechos, o sea, no ese tipo de retrocesos que no reconoce derechos, que violenta los derechos. Y lo principal, ¿no? Somos un país que ha suscrito los tratados internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña también lo dicen. O sea, sin embargo, pues, nuevamente nos enfrentamos a un panorama completamente adverso, ¿no? Y quienes están en juego son los futuros, o sea, de las niñas, los niños y las adolescentes de nuestro país. O sea, ¿realmente nos importa? Es la pregunta. O sea, debería, ¿no? Y en este aspecto, yo también quería señalar que en los últimos 20 años ha habido sucesivas modificaciones, reformas al Código de Niños y Adolescentes, y ahora estamos ante una modificación que sería totalmente un retroceso. Cuando debería ser, como dices tú, debería existir la progresividad para garantizar ese desarrollo adecuado de niños, niñas y adolescentes. Esperemos que no prospere esta propuesta, y más bien se puedan dar las condiciones para que nuestros chicos y chicas puedan ser ciudadanos y ciudadanas con el pleno ejercicio de sus derechos. En este punto yo quería también que si nos pueden decir, ¿no? Por ejemplo, refiriendo específicamente al tema de la educación sexual, ¿cómo debería darse?
integralmente, ¿no? Ya sea en comunidad, ya sea en la escuela, ya sea en la familia, ¿no? Que deberían no excluir al Estado para nada, como se está planteando ahora, sino darse esa educación de forma integral por los diferentes actores. De hecho, uno de los pendientes es que el Ministerio de Educación se involucre más activamente y garantice una educación sexual integral en los diferentes niveles educativos, porque no hay que hablarle de sexo solo al adolescente, hay que hablarle al niño desde su primer año, porque el sexo no es nada malo y al contrario, cuanto más información tengan y lo vean con mayor naturalidad, vamos a tener menos problemas después de adolescentes embarazadas. Sin que desearlo, porque obviamente van a tener las herramientas, los elementos para poder distinguir y para poder escoger. Ahora son chicas que no tienen información, como bien lo señalaba Brenda, se embarazan sin enterarse que se están embarazando, y todo eso obedece a falta de información. ¿Cómo se subsana eso? Efectivamente desde el sector educación, ¿no? Y es el sector que menos participación ha tenido, ¿no? O sea, nosotros esperaríamos en realidad que el Ministerio de Educación se pronuncie también por lo del código. O sea, tiene sus lineamientos que lamentablemente todavía no están implementados y ojalá algún día se implementen. Sin embargo, debería pronunciarse también, ¿no? O sea, cómo es que entiende esta modificación, cómo es que también, o sea, está vulnerando incluso todo lo que ya se ha planteado con los lineamientos. O sea, con esto los lineamientos quedarían en el aire, ¿no? Entonces, sí, al Ministerio de Educación se le requiere de mayor actoría, ¿no? O sea, y como dice la doctora, tiene que ser integral desde que reciban los niños y las niñas, porque eso entiende también cómo uno concibe su cuerpo, ¿no? El tema del cuidado del cuerpo, ¿no? O sea, que también tiene que ver con la violencia sexual, con diferentes aspectos de la vida, ¿no? Y que también son amenazas para nuestras niñas, para nuestros niños, nuestros adolescentes. Y bueno, tiene que ser información científica, ¿no? Tiene que ser una información especializada, porque, claro, hay muchas personas que dicen, pero entran a la computadora, entran a internet. Sí, pero ahí la información está, pero hay diferentes tipos de información. Entonces, sí se necesita que haya un compromiso serio con la información que se les proporciona, que sea especializada, que sepan, que tengan herramientas para poder tomar decisiones. Unas decisiones en libertad, que significa de que haya todo un armatoste que le garantice esas decisiones. Y una educación laica también. Bueno, y laica, libre sobre todo. De prejuicios que no nos conducen a ningún lado, ¿no? Algunas ideas que tenemos nos recortan, nos limitan nuestro desarrollo como personas en lugar de hacer que realmente seamos plenos, felices, ciudadanos y ciudadanas que puedan realmente construir el país que queremos. ¿Algunas palabras finales, doctora Mayra Ramos, agradeciéndole por su participación aquí en Hable Educación? No, yo les agradezco a ustedes por propiciar este tipo de debates y por la preocupación que tienen de informar a la colectividad, a los chicos, chicas, sobre estos temas que conciernen a su vida, no solo futura, sino presente. La trascendencia de estos temas es que los afecta ahora. Y creo que en esa medida iniciativas como estas son saludables, y gracias y felicitaciones por eso. Muchísimas gracias a usted y esperamos contar también pronto para tratar otros temas. Encantada, con mucho gusto. Brenda, ¿algunas palabras finales? Bueno, también agradecer el espacio, y creo que es importante que seamos muchas más organizaciones las que nos sumemos a la defensa de un código que garantice los derechos. Y creo que tenemos que sumarnos y tenemos que hacer fuerzas en este momento, porque seguramente a diciembre esta discusión ya se habrá saldado, según con lo que estábamos conversando, ¿no? No va a demorar mucho, y en realidad necesitamos hacer opinión, necesitamos construir opinión favorable a los derechos, ¿no? Llamando un poco la atención, o poniendo nuestras preocupaciones sobre el código, ¿no? Bueno, principalmente eso. Ojalá que pues nuestro Estado retome nuevamente la preocupación por los y las adolescentes, los niños y las niñas, en los extremos que ya hemos comentado, y bueno, agradecer nuevamente la oportunidad. ¿Podemos ser positivos de aquí a diciembre en lo que va a pasar? Bueno, esperemos. En realidad lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Tenemos que ser optimistas, sí. Y trabajar además para eso, ¿no? Trabajar mucho, sensibilizar, movilizar. Así es. Para que no se recorten
nuestros derechos. Sí, hay una cosita. Nosotros ahorita estamos en campaña. La próxima semana es la semana de prevención del embarazo adolescente y en esa semana estamos levantando una campaña por un código que garantice nuestros derechos, por educación sexual integral, por acceso a los servicios de salud sexual reproductiva. Así es que si Foro se puede sumar a eso sería genial. Y la adversaria también. Gracias. Entonces, bueno, cuenten con Foro. Estamos sumándonos a todos esos espacios.